Buenos días a todos. Voy a presentar los capítulos de mi tesis, que ya estoy terminando el tercer año y está dirigida por Andy Green y Marta Sánchez. Se titula El hemíptero invasor Trichocoryza verticalis y sus interacciones con los corícidos nativos y los ácaros acuáticos. La familia Corycidae es clave en la red trófica y su importancia es porque es una de las familias que mejor están adaptadas a una alta variedad de cuerpos de agua, desde hipersalinos a hiposalinos, temporales o permanentes, interiores costeros o lóticos leníticos. Además, como en los ecosistemas donde habitan son muy abundantes, constituyen un alto porcentaje de la biomasa, siendo fuente de alimento tanto para vertebrados como para invertebrados. No son importantes únicamente por ser presas, sino que son también importantes depredadores. Son omnívoros y por lo tanto pueden llegar a regular los niveles inferiores tróficos. Además, huésped de una rica comunidad de parásitos, en los que en esta tesis nos centramos en los ácaros acuáticos. Dentro de la familia Corycidae está el heteróptero acuático invasor Trichocoryza verticalis. Es el único conocido de Europa que es insecto y es invasor. Globalmente sabemos que las invasiones constituyen una de las principales amenazas tanto para la biodiversidad como para la funcionalidad de los ecosistemas. Actualmente se encuentra en Portugal, España, Marruecos, Sudáfrica y Nueva Caledonia, pero se fue detectada por primera vez hace 19 años en la península ibérica y desde entonces se ha expandido tanto dentro como fuera de Doñana. Es originaria de Norteamérica, donde ocupa principalmente humedales costeros. Y aquí he querido señalar un trabajo de Simone Guarechis, un compañero de la Universidad de Murcia, que calculó el rango potencial de la especie invasora según un modelo bioclimático para un escenario de 2100 y, como podéis ver, es prácticamente a nivel global. Por lo tanto, mi tesis se centra en los diferentes aspectos o factores que están involucrados en la invasión, cómo afecta esto a las especies nativas y qué relación hay con los ácaros acuáticos. No los voy a enumerar porque voy a describir cada uno de estos. El primero es el estudio del ciclo de vida de Trichocoryza verticalis en los ambientes salinos. Aquí es importante para entender tanto el éxito como la dinámica que tiene Trichocoryza en humedales donde se encuentra de forma permanente durante todo el año y también entender por qué no ocupa otros sistemas. Para ello se realiza un estudio experimental en laboratorio y en condiciones seminaturales o mesocosmos y un seguimiento anual de dos zonas, que son Marisma del Odiel y Betalapalma. Ambas zonas están gestionadas. Marisma del Odiel tiene alrededor un sistema salinero y Betalapalma sirve para la acuicultura, pero difieren entre sí en que Marisma del Odiel es hipersalino frente a Betalapalma, que es más mesosalino. En el experimento lo que se estudió fueron las diferentes etapas: huevo, ninfa, que se divide en 5 estadios, y adulto, y se contabilizaba el tiempo que tardaba de pasar de una fase a otra fase. Y en el experimento en condiciones seminaturales, que no se había realizado con anterioridad, era un estudio desde el adulto hasta la cópula y el número de días que tardaba en poner huevos, así como la tasa de ovoposición. Finalmente se obtiene una media de 75 días en completar todo el ciclo. Este dato es importante, ya que junto con el seguimiento de las dos zonas, Marisma del Odiel y Betalapalma, se puede conocer esta dinámica y el éxito en estos humedales permanentes. En Betalapalma y en Marisma del Odiel se realizó un muestreo mes a mes durante un año. Se recolectaban análisis de agua para nutrientes y además se medía in situ diferentes características físico-químicas. Se seleccionaron 3 lagunas. La que consideré más interesante es la A7. En esta laguna se representan los meses frente al número total de adultos y ninfas y también lo relacionamos con la conductividad. Se observa que cuando hay un pico de conductividad, que es mayor al 70 milisiemens, no cría Trichocoryza verticalis. Por lo tanto, la salinidad está limitando la cría. Esta salinidad media es aproximadamente 25 gramos por litro. También presenta al menos 6 generaciones en este ecosistema. En relación con Marisma del Odiel, se espera que al ser un sistema más hipersalino, críe menos y además esté afectado tanto el número de adultos como el número de ninfas. Se muestrearon, siguiendo el mismo protocolo, 4 lagunas y se observó precisamente eso, destacándose la E3. La salinidad media de las 4 son de en torno a 55 gramos por litro, por lo tanto mucho más alta que Betalapalma. Se observa mucho más claro entonces el efecto que tiene la salinidad sobre la cría, ya que cuando la salinidad aumenta al mes siguiente disminuye el número de ninfas y así constantemente durante todo el año.
El que presente varias generaciones durante un año en los diferentes ecosistemas significa que tiene carácter multivoltino, cosa que es muy importante para las especies invasoras, ya que estas generaciones van a dar sucesivas generaciones y presentan más de 6 generaciones en un año. Pero no solo podría explicar que tenga tanto éxito en humedales permanentes el hecho de la salinidad, sino que es bastante posible que ocupe estos sistemas para evitar depredadores y parásitos. Por lo tanto, hay otros factores que se van a estudiar en el capítulo 2 que están determinando la capacidad de invasión tanto en aguas salobres como dulces y que se estudian desde 2 aspectos: competencia interespecífica y resistencia de los huevos a la desecación. Aquí, para la competencia interespecífica, se diseñó un experimento en condiciones seminaturales seleccionando a Sigara lateralis. Sigara es el género que tiene un tamaño similar y que puede presentar, por lo tanto, una función muy parecida en el ecosistema que Trichocorisa verticalis, que es la especie invasora. Los tratamientos fueron un control, en la que no había presencia ni de Trichocorisa ni de Sigara, acuarios que solo estaba la presencia de Trichocorisa, otros acuarios con Sigara lateralis y un mixto entre Trichocorisa y Sigara lateralis. Y en todos había un N constante de 20. Además, se trabajó con una salinidad baja porque el objetivo de este experimento no solo testar la competencia entre ambas especies, entre la nativa y la invasora, sino también testar si Trichocorisa podía vivir y poder criar y completar el ciclo en salinidades bajas, en ausencia de parásitos y depredadores. El resultado para la competencia interespecífica se está analizando actualmente, pero sí que se tienen datos acerca de la cría y es cierto que Trichocorisa verticalis es capaz de criar en salinidades bajas. Esto se apoya con otro trabajo en el que colaboré activamente. Es un experimento en el que se compararon traits de las diferentes especies nativas con la especie invasora, en este caso solo representado en función de la salinidad, y la diferencia con el experimento anterior es que se trata de un periodo corto de 7 días. Aún así, lo que se observa es que el nicho fundamental en relación a la salinidad de la especie invasora es mucho más amplio que el nicho realizado. También se observa en ninfas y en la etapa huevo. Comentar que la etapa huevo, Trichocorisa verticalis, fue la más tolerante a la salinidad en comparación con todas las especies nativas. Esto es bastante importante, ya que en diferentes artículos en Norteamérica se ha descrito que Trichocorisa verticalis presenta una fase de resistencia a la congelación en la etapa huevo. Y esto se ha, digamos que extrapolado, y afirman que podría tener una ventaja en los ecosistemas de la península ibérica, mostrando una resistencia a la desecación. Para testar esto se diseñó un experimento en el que se comparaban los huevos de Trichocorisa frente a los huevos de Sigara, de diferentes especies de Sigara, a diferentes tratamientos, desde 3 minutos hasta 6 horas, sol y sombra. Comentar que aquí los huevos no están sumergidos, de ahí para aumentar el estrés, y se veía el porcentaje del éxito de eclosión. Como se observa, los valores más altos son los rojos. Las especies nativas, por lo tanto, presentan mayor resistencia que la especie invasora, por lo tanto, digamos que se rechaza la hipótesis. Es bastante frecuente, ya que los insectos acuáticos en general carecen de fases de resistencia y, por lo tanto, tienen que colonizar las lagunas temporales año tras año. Es de ahí que posiblemente se presente en Marisma del Odiel y en Betalapalma, donde puede estar de forma permanente y no necesita recolonizar año tras año. El capítulo 3 se centra más en qué papel tiene Trichocorisa como depredadora y cómo puede estar afectando sobre el zooplancton en ambientes salinos. Para ello seguimos un artículo realizado en Estados Unidos, en donde las poblaciones controlaban la actividad predadora de Artemia. En este artículo del Gran Lago Salado se observó una salinidad óptima para Trichocorisa de 25 gramos por litro y una salinidad en la que estaba la presa Artemia y Trichocorisa juntas, a 55 gramos por litro. A partir de aquí nos cuestionamos si Trichocorisa verticalis es capaz de controlar las poblaciones de Artemia franciscana en el Gran Lago Salado, predando sobre naplios y juveniles, qué puede ocurrir en la distribución invasiva con Artemia partenogenética, una especie nativa. Se diseñan para responder a esta pregunta 3 experimentos en relación al tamaño de la presa, en la que se observó un resultado muy parecido al Gran Lago Salado, depredando sobre todo naplios y juveniles, pero destaca el carácter depredador en la hembra de Trichocorisa, que podía llegar a depredar adultos. El segundo experimento fue en relación a la presencia de parásitos en la presa. Se observó que depredaban el doble cuando estaban infectadas por Flamingolepis liguloides, y esto tiene sentido porque este parásito, en el caso de las artemias, cambia y modifica el comportamiento encontrándose las artemias en la superficie del agua. Además, aumenta el contenido en lípidos
y adquiere un color rojizo por aumento de carotenos y hemoglobina. Todo esto puede favorecer que la tasa de depredación sea más alta. Y el tercer experimento, según la abundancia de presa, que se realizó a las dos salinidades comentadas anteriormente, 25 gramos por litro, que es óptima para Trichocorisa, y 55, que es donde pueden coexistir, como por ejemplo en el ecosistema de marismas del Odiel. Y se observó que una interacción de salinidad por abundancia aumentaba la tasa de depredación. En el capítulo 4, lo que se realizó fue un estudio de las metacomunidades de místeros y ácaros acuáticos en Doñana. Para ello fue necesario realizar 2 muestreos en primavera en 2 años consecutivos, en diferentes puntos, tanto de la reserva como fuera y dentro del parque. En total, unos 45 puntos. La importancia de este capítulo es que es la primera vez que se estudia esta relación en Europa, no hay trabajos similares. Los ácaros acuáticos encontrados son muy diversos, pero he querido destacar 3 géneros que están íntimamente relacionados con la comunidad de místeros, que son Eilais, Hydracna y Arenurus. El ciclo, además, de estos ácaros es muy complejo. Pasa en una primera fase, que es como parásito, alrededor de un mes puede llegar a estar hospedando, y después pasa a estado de vida libre, pero en todo el ciclo está muy ligado a los corísidos, porque depositan sus huevos cerca de las comunidades y además porque el ácaro adulto se alimenta de los propios huevos de los corísidos. Estas son algunas fotografías con el microscopio confocal, ya que para la identificación necesitamos de un experto, que en este caso es Antonio Valdecasas. Y aquí he representado la interacción que podemos encontrar en los diferentes puntos. En este caso es un ejemplo, es muy simple, ya que de los 45 solo he seleccionado un punto y he representado las diferentes prevalencias y el tamaño de la circunferencia está relacionado con la abundancia de las especies encontradas. Lo que quería representar aquí es que en un punto, pues concretamente en la Laguna del Dulce, se encontró Hydracna globosa y Scoricowi, que hay especies de ácaro que parecen más generalistas frente a otras que son más especialistas, pero que se han encontrado muchas más, y que en general la prevalencia durante estos meses muestreados es alta. Pero no solo nos queremos quedar en esa interacción, sino que también queremos ver qué efecto pueden tener sobre los corísidos, a su vez también qué papel puede estar jugando estos ácaros acuáticos en la distribución de la especie invasora. Se estudian diferentes efectos: la supervivencia de las ninfas, la tolerancia a la salinidad en relación a la tasa de ovoposición y la respuesta inmunológica. En relación a la supervivencia de las ninfas se recolectaron ninfas parasitadas y ninfas no parasitadas y se realizó un seguimiento de la supervivencia. En este caso lo que se encontró fue un resultado muy llamativo, ya que las ninfas parasitadas tenían un 100% de la mortalidad y se producían deformaciones al estar parasitadas. Aquí se ve una cápsula del parásito, no llegando al estado adulto. Además, se analizó la tolerancia a la salinidad de hembras, en este caso no infectadas con parásito y a las que se le quitaba el parásito. Muy parecido a ambos tratamientos. Además, se observa que cuando aumenta la salinidad, el efecto de la salinidad tapa el del parasitismo, pero aún así sí que se refleja muy bien cómo baja la tolerancia. Y también en relación al número total de huevos de las hembras y al porcentaje del éxito de eclosión. En este caso se observa cómo es significativamente diferente, siendo estos tratamientos muy parecidos entre infectadas y desparasitadas. Y para estudiar la respuesta inmunológica fue necesario una estancia realizada en Leuven con el doctor Robbie Stock, que ya había puesto en marcha un protocolo para el estudio y el análisis de la respuesta inmunológica en relación a libélulas y odonatos, y fue necesario adaptarlo a los corísidos. ¿Y por qué se estudia la actividad de la fenolosidasa? Porque es una enzima que está íntimamente relacionada, en el caso de los insectos acuáticos, con la respuesta inmunológica. Además, se toman 2 variables para tener información sobre el fitnet, que son las proteínas y la grasa. Para este análisis fue necesario un muestreo específico para recolectar datos y se seleccionó caracoles, concretamente 4 lucios. Estos lucios se difieren en norte, sur y grandes o pequeños. ¿Por qué se selecciona caracoles? Es un sistema ideal, aunque presenten prevalencias bajas en general, y si os acordáis de la otra gráfica son prevalencias mucho más bajas, pero es un sistema ideal porque se encuentra Trichocorisa verticalis, ya que la salinidad no es muy baja, es una salinidad media, están las especies nativas y está la especie invasora, lo que hace un sistema ideal para el estudio. Sin embargo, para el análisis de la respuesta inmunológica fue necesario muestrear hasta alcanzar un mínimo de 30 parasitados y 30 no parasitados, que fue lo que se analizó, y estos son los resultados de dicho análisis. El POC, o el análisis de la fenolosidasa, es inferior para el caso de infectados en todas las especies.
Sin embargo, la media es muchísimo mayor en el caso de Trichocorisa verticalis, teniendo medias más diferentes, lo que todavía no lo han analizado estadísticamente, pero parece que tiene un efecto significativo. En el caso de junio hay unas pequeñas diferencias, ya que Sigara lateralis y Sigara scripta tienen un pH muy bajo cuando están infectadas. Aquí lo que pensamos que puede estar ocurriendo es que otras variables están afectando al análisis, como aumento de temperatura, ya que estamos hablando de junio, aumento de salinidad y disminución de la profundidad en los diferentes lucios estudiados. Por lo tanto, para evitar la crítica de revisores en los que nos comentaran que podían haber diferentes estreses y estos estreses afectaran a la respuesta inmunológica, se hizo un protocolo de infección para poder tener un control. Se intentó hacer con Eilais y Drachna, pero al final solo se obtuvo éxito con Eilais. Y además es mucho mejor porque realmente solo se ha encontrado una especie de Eilais en toda la reserva, que es Eilais infundibulífera. Sin embargo, de hidrana se han encontrado diferentes especies, por lo tanto, si se recolectaban huevos, era muy difícil asemejar los huevos con la especie. Con dicho protocolo de infección se diseñó un experimento cuando ya se había alcanzado el protocolo a 5 gramos por litro y 10 gramos por litro. El objetivo de este experimento era tener un control para comparar con los datos de campo, pero también testar el efecto de la salinidad y la hipótesis de la liberación del enemigo. Las especies invasoras, normalmente, al no estar afectadas por los parásitos de la distribución invasiva, pueden tener un beneficio frente a las especies nativas y se pueden ver liberadas. Puede ser una ventaja y le dé mayor carácter invasor. Sin embargo, lo que obtuvimos o los resultados de este experimento fue que es muy susceptible a ser parasitada y que por lo tanto no presenta esta ventaja. Además, se hizo a 5 y a 10 gramos por litro para ver cómo la prevalencia en general disminuye al aumentar la salinidad, lo que indica que los parásitos no toleran bien estos tratamientos. Por eso no se encuentran altas salinidades, lo que relacionaría que posiblemente Trichocorisa verticalis se desplaza hacia ambientes hipersalinos o mesosalinos por la presión de los ácaros acuáticos. Y este es el resultado del análisis de pH de dicho experimento, en el que se observa que las medias realmente son más significativas para Trichocorisa verticalis. El último capítulo de la tesis es el estudio de las metacomunidades de místeros fuera de Doñana y que determina la abundancia de Trichocorisa verticalis. En este caso es una triple colaboración entre la Universidad de Murcia y la Universidad de Chile en Santiago y la Estación Biológica de Doñana. Se muestrearon humedales protegidos o no protegidos, en total 30, dentro de los humedales Ramsar y no, y el objetivo es que en este caso no son humedales costeros, sino que son humedales de interior y por lo tanto tiene otras características de composición iónica, otras variables que podrían estar determinando la distribución y abundancia de Trichocorisa. Y este es el objetivo de dicho capítulo, estudiar qué variables están afectando la distribución en humedales de interior. Y nada, muchas gracias a todos los que me han ayudado en el campo y en estancias La Acogida, EBD y Familia, y a vosotros.